Que Dios los continúe bendiciendo. El Señor en su santa profecía me hablaba y me decía constantemente que orara mucho porque el enemigo estaba airado conmigo por lo que estaba viniendo a la iglesia y que él quería quitarme la vida, pero que él no lo iba a permitir y que él en último momento se iba a glorificar en mí. Y así fue, hermanos, como me sucedió un accidente ahorita en enero, el 18 de enero va a ser 2 años. Tuve un accidente en la cual estaba en una terraza, un tercer piso. Me cogió la corriente de 11.000 vatios de corriente y me tiró hacia el primer piso. O sea, yo salí volando por la terraza, caí al primer piso sobre un andén y me fracturé 5 costillas en varias partes, en el cual cuando me llevaron al hospital, a la clínica, me decían le decían los médicos a mis hijos, a mis familiares, que yo no vivía porque eran múltiples las fracturas, porque al fracturarme las costillas se me perforó el pulmón izquierdo y me fracturé la pelvis, la cadera, quedé sin poder caminar, quedé en silla de ruedas, pero me acordaba de la promesa que el Señor me había dicho, que orara mucho, que confiara en Él, que me fortaleciera en Él. Y así fue, hermanos, como después de toda esa tramitología, de vivir 10 días en coma, porque tenían que drenarme toda esa sangre que tenía en los pulmones, porque no podían verme en qué era lo que yo tenía, y para restaurar mi vida, porque si me dejaban así podía broncoaspirar y podía morirme. Y fue así, Señor, como Dios me dio el triunfo, la victoria. Y el Señor me decía también que era para que los míos me valoraran, me amaran, me respetaran, porque ellos no me amaban, no me valoraban. Y así fue como el Señor dio el triunfo y la victoria, dándome la salud, dándome el triunfo y la victoria, y colocando todos los ayudadores para que me ayudaran en este proceso. El Señor también me decía que Él iba a hacer una obra en uno de los míos, así no lo mereciera, pero que lo hacía por amor a mí, porque Él quería que yo siguiera en sus caminos, porque Él quería perfeccionarme, y que iba a vivir una situación muy dura, muy difícil, tan difícil, Dios mío, que yo pensaba que yo no podía sobrevivir esto, porque duré 2 semanas que realmente yo pensé que ya se me había venido el mundo encima, que yo ya no era más, o sea, que Dios ya me había dejado por mis errores, por mis faltas, pero no, porque el Señor empezó a darme a reconocer y a analizar todo lo que yo debía recapacitar y entender para que el Señor se glorificara en mí. Esto lo testifico para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Bendito el nombre. Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Testifico para honrar y glorificar a nuestro Señor, que Él en su santa su profecía pues ha hecho promesas maravillosas en mi vida y ha cambiado y me ha transformado mi vida. Él decía que yo me miraría al espejo y no me reconocería, y así ha sido. Él me ha fortalecido grandemente. Hace 1 año y medio aproximadamente, en exámenes médicos me encontraron que mi riñón izquierdo no servía, no funcionaba. Yo me sentí muy triste y le decía al Señor que por favor, que mirara que yo no quería tener esa condición, porque yo había trabajado con aquellos pacientes y me parecía muy difícil, muy difícil. Yo le oraba al Señor y Él me decía que Él obraría sanidad en mí, que yo me asombraría y asombraría a la ciencia. Hace como aproximadamente 3-4 meses yo tuve un sueño donde yo estaba con un parque y vi a la hermana María Luisa, y en ese sueño también había una persona de avanzada edad. Yo vi como la hermana María Luisa se le acercó a esa persona, le tocó su parte de atrás de la espalda y le colocó 2 riñones. Luego vino hacia mí y me tocó la espalda y me mostró un riñón completamente negro y me colocó otro riñón. Y yo le dije: hermana, ¿y por qué solamente a mí uno? Y me dijo: porque solamente usted necesita uno. Al día siguiente yo me desperté con mucho dolor en mi espalda y recordé el sueño y le dije a mi hijo: ay, hijo, el Señor anoche obró un milagro en mí a través de la hermana. Yo lo sé, pero solamente hasta dentro de 3 meses no lo puedo saber, que tengo el control. Y yo ansiaba mucho ese momento. El control era el mes de noviembre y solamente ese control lo tuve la semana pasada. Y con gran asombro, pero de alegría, porque yo sé que el Señor es maravilloso. El médico se asombraba de ver que mis exámenes estaban perfectos y el riñón estaba funcionando perfectamente. Todo lo testifico para honrar y glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, alabanzas al Señor.
Buenas noches, hermanos. Buenas que noches. Dios los bendiga. Amén. Testifico para la gloria y la honra del Señor que hacía 9 años venían preparándome a través de sueños y visiones para una sanidad en mí. Hace 3 meses el Señor permitió una cirugía, a los 6 días otra cirugía, y es tan bello, maravilloso, hermanos, que yo veía el cumplimiento de cada sueño, de cada visión. Me preparaba aún con aquella frialdad que aquellos médicos decían que yo tenía cáncer. Para ellos era imposible porque solamente estaba en la matriz y en la parte de encima. Ellos no entendían del por qué en tantos exámenes nunca habían encontrado nada de eso. Mas yo vi el cumplimiento de aquel sueño en el cual Dios, con aquellas manos llenas de bondad y de misericordia, me hablaba y me decía que Él estaba limpiando uno a uno los órganos y que no iba a permitir que nada ni nadie me hiciera daño. Así, hermanos, como veo la mano de Dios cumplida y la misericordia de Él. A los 15 años recibí el bautismo con el Espíritu Santo, la imposición de manos y el don de profecía. El Señor me decía que todo eso era la recompensa. Aunque yo no me sentía merecedora, hermanos, Dios tuvo misericordia de mí y aquí estoy dando la gloria y la honra a Él. Gloria a nuestro Dios.